Galeano, lo conocéis, el uruguayo, ese que escribió sobre los nadies como nadie, y ese que escribió una cosa que se llama ¿Por qué los patos vuelan en V? El vuelo de los patos de Galeano. Si alguien no lo habéis visto todavía, os invito a que lo busquéis, a que lo veáis, y veréis cómo en ese vuelo de los patos de Galeano están recogidas palabras hermosas que tienen que ver con la solidaridad, con el esfuerzo colectivo, que tienen que ver con la unidad, que tienen que ver con el no culto a la personalidad, que tiene que ver con eso de que los patos no son superpatos porque vuelen delante ni sus patos porque vuelen detrás, sino que sencillamente son el colectivo de patos volantes, de gente caminante, de gente que lucha para hacer las conquistas de la historia fuera de caudillismos y fuera de liderazgos individuales. Yo creo que haciendo un paralelismo también lo podíamos identificar con los valores de la que fue la Segunda República y la que esperemos que sea la Tercera República, que son los valores de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Siguen siendo los valores y los conceptos republicanos. Tenemos un rey nuevo, un jefe de Estado joven. Para todos aquellos que dicen que el problema de este país es lo joven y lo viejo, tenemos un rey joven, un jefe de Estado joven, pero tenemos una monarquía vieja. No ha cambiado. Tenemos lo mismo. Resulta que no lo hemos elegido nosotros, aunque no sea importante, o tan importante como todo el concepto completo de la República, como decía Paco, pero hombre, si es importante que para hablar de una democracia profunda, ¿por qué no tenemos que hablar que el primer mandatario de un Estado como es el jefe del Estado, por lo menos, tiene que ser elegido por los ciudadanos y las ciudadanas, por la mayoría ciudadana, por la soberanía del pueblo? ¿Por qué leche nos tenemos que tragar un derecho de sangre? ¿Por qué? Imaginaros que de aquí no va muy para allá. ¿Y qué hacemos si es el que declara la guerra? Fuerte el tema. Dicen que no tiene competencia ninguna, que todas dependen de lo que quiere el gobierno, pero sí tendrá algunas competencias. Algo tendrá que decir. Por tanto, nosotros vamos a continuar apostando por la República porque nos sentimos orgullosos y orgullosas de los logros de la Segunda República, que no pudieron ir a más porque no le dejó el golpe militar fascista, pero los valores están ahí. Vamos a seguir trabajando porque sabemos que la República son valores de solidaridad, de fraternidad y de igualdad en nuestra sociedad. Vivimos un proceso de constituyente. Yo sé que cuando ahora le explicamos a nuestro vecino de enfrente que estamos en un proceso, que queremos un proceso constituyente, nuestro vecino de enfrente nos dice: ¿y eso qué es? Explícamelo para que yo me entere. Y tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía. ¿Pero por qué queremos un nuevo proceso constituyente? Porque la Constitución actual han emprendido contra ella un proceso de constituyente. Vamos para atrás, porque los derechos ordinarios que se conquistaron en la Constitución del 78, entre el pacto de las fuerzas de trabajo y de la izquierda y las fuerzas del capital, es un pacto, es un acuerdo que están violando, un día sí y otro también, el poder económico, el poder financiero y el mando a distancia de los gobiernos de la derecha y también de sectores de la socialdemocracia lo están violando cada día en nuestro país. ¿O no? ¿No dice el artículo 35 que todos tenemos derecho al trabajo? Entonces, ¿por qué hay 5,5 millones de parados? ¿No dice el artículo 41 que todos tenemos una ayuda en caso de que estemos en el paro y no tengamos trabajo? Entonces, ¿por qué hay más de 3 millones de personas que están en el paro y no tienen ningún tipo de ayuda? ¿No dice que todos tenemos derecho a la vivienda?
Entonces, ¿por qué han echado a 500.000 criaturas de sus casas entre los últimos gobiernos de Zapatero y los gobiernos de Rajoy y los siguen echando de sus casas a un ritmo de 180 ejecuciones de desahucio diarias? ¿No dice la Constitución que tenemos derecho a un salario digno? Entonces, ¿por qué hay 6 millones de personas en este país cuyos salarios están por debajo de los 648 miserables euros del salario mínimo interprofesional que tiene puesto el gobierno para favorecer a los empresarios? Porque sí, hay clases sociales, los explotados y los explotadores, los que pagan poco salario y los que reciben poco salario y no pueden llegar a final de mes. ¿No dice la Constitución que tenemos derecho a una educación pública? Entonces, ¿por qué nos aplican la LOMCE? ¿Por qué aplican el decreto 3+2? ¿No es un decreto de recortes de derechos de la educación? Porque quieren aplicar de nuevo una educación clasista, mercantilista, segregadora. En resumen, porque quieren de nuevo que los hijos de la clase trabajadora no puedan ir a la universidad. Y es el objetivo que tiene hoy la derecha política y económica de este país. ¿No dice el artículo 31 de la Constitución española que cada uno tenemos que pagar los impuestos al Estado en función de lo que ganamos y tenemos? Entonces la pregunta es, ¿por qué el 80% de los impuestos al Estado lo pagamos la clase trabajadora y los consumidores por la vía del IVA o el IRPF? ¿Y por qué el impuesto de sociedades, es decir, los beneficios del capital, solo pagan el 12% a la hacienda pública del Estado? Es decir, no se está cumpliendo los derechos ordinarios recogidos en la Constitución española. Por eso le tenemos que explicar a nuestro vecino de enfrente que nosotros queremos un proceso constituyente por muchas cosas, pero especialmente porque queremos que se configuren como derechos fundamentales en la Constitución lo que reclaman y reclamamos desde las marchas de la dignidad, que son el derecho al pan, al techo y al trabajo y a la propia dignidad. Por eso, aunque solo fuera por eso, queremos un proceso constituyente en este país. Ahora que estamos en un debate existencialista de saber quién somos, si somos de derechas, si somos de izquierdas, tenemos un poco lío algunos en la cabeza. Alguien tal vez pretende liarnos un lío tan gordo que seamos incapaces de desliarnos en toda nuestra vida. Y por eso tenemos que reflexionar un poquito y pensar en quién somos. ¿Quiénes somos nosotros y nosotras? Nosotros somos los que hemos estado frente a todas las políticas neoliberales que se han aplicado en este país, frente a todas las políticas de recortes. Somos los que hemos estado en las huelgas generales frente a las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy. Somos los que hemos estado frente a los desahucios. Somos los que estamos frente a los pensionazos. Somos los que estamos frente a salvar a la banca y no salvar a las personas. Somos los que hemos estado en la calle, en las luchas, con las mareas, en la defensa de la sanidad pública, de la educación pública, de los derechos de ciudadanía, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Eso somos? ¿O no somos eso? Esa es nuestra historia, esa es nuestra mochila. Y bienvenidos sean todos aquellos y aquellas que hoy se incorporan a las luchas, porque la lucha es de largo recorrido. No hemos acabado ni mucho menos con el sistema capitalista salvaje que tenemos. No hemos acabado con el bipartidismo, desgraciadamente, en este país. Y hay que continuar con la lucha. Por tanto, bienvenidos aquellos y aquellas que vienen. Pero no nos despistemos. No nos despistemos. Somos de izquierdas. Somos gente que creemos que es muy importante los principios. Si no tuviéramos principios, seguramente que algunos y algunas no estaríamos aquí. Y
Parece que ahora se habla de los principios de Groucho Marx, no de Marx. Aquí tengo unos principios, pero si no les sirven aquí tengo otros, porque tengo para todos principios y eso es muy complicado de entender. Y nosotros tenemos unos principios que son los principios de izquierdas. Y somos los que decimos y afirmamos que los principios ni estuvieron, ni están, ni estarán nunca en venta, aunque eso nos cueste votos a una fuerza política como la nuestra. Somos y nos sentimos herederos de los principios de Dolores Ibárruri. Somos y nos sentimos herederos de los principios de sindicalistas como Marcelino Camacho. Gracias a esos principios y a esos sindicalistas, la clase trabajadora de este país tuvo derechos que hoy nos están robando y nos están arrebatando de una manera bestial. Somos... Por cierto, a los compañeros y compañeras de la plataforma de afectados por la hipoteca, que estáis luchando de una manera decidida para que no echen a la gente de sus casas, quiero deciros que antes de estar inventadas las plataformas de afectados por la hipoteca, mujeres como Dolores Ibárruri, siendo diputada, ya se plantó en algunas casas para decirle a la policía que no iban a echar a la gente de su casa. Por tanto, esos son principios en los que nos sentimos herederos de aquellos principios. Somos los que nos sentimos herederos de los principios de Miguel Hernández, de la generación del 27 que fue capaz de comprometerse con la clase trabajadora frente al capital y la burguesía de entonces. Somos herederos de esos principios. Somos herederos de los principios republicanos y republicanas, y somos republicanos y republicanas, porque no se puede ser medio republicano o medio monárquico, porque eso no es posible, es imposible, y no podemos estar a bien con Dios y con el diablo. Por tanto, nosotros tenemos principios republicanos y por eso estamos celebrando el día 14 de abril de la República. Porque tenemos principios, hacen afirmaciones como la que ha hecho Paco de que ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del mundo. Y yo sé que decir esto no nos da votos, lo sé, soy consciente, pero por encima de que dé votos o no, ningún ser humano puede ser ilegal en ninguna parte del mundo. Y porque hubo gente que mantuvo principios. Las mujeres dejasteis afectos del voto y del sufragio universal, dejasteis de ser costilla de Adán en 1931 en la Segunda República Española, porque hubo gente que mantuvo principios y dijo que las mujeres teníais el derecho de igualdad, igual que los hombres cuando ibais a las urnas. Eso se conquistó porque hubo gente que defendió los principios. Y los saharauis, ojalá y consigamos un día que vuelvan a su patria en libertad, y estamos apoyándolos porque somos gente que tenemos principios, aunque eso tampoco nos dé votos. Esos son los principios y a eso no vamos a renunciar. No nos da la gana renunciar a los principios de izquierdas y no nos vamos a vestir de lagarteranas para llenar ningún puñado de votos en ninguna parte de nuestro país. Concluyo diciendo que la lucha de clases sigue existiendo, la lucha democrática, en el Estado de Derecho, pero sigue existiendo la lucha de clases. Yo cada día me reúno con trabajadores que son despedidos de las empresas por la reforma laboral que ha hecho el gobierno al servicio de la COE y de la patronal de este país. Esto parece que son palabras antiguas, que son clásicas, pero es que la realidad sigue estando ahí. Es que la reforma laboral del gobierno de Rajoy, que ha sido la más dura de todo el periodo democrático, ha mantenido gordos los bolsillos de un sector importante de la COE y han despedido a trabajadores con 4 perras, con los 20 puñeteros días de despido y no los 45, y eso se da porque hay lucha de clases, porque hay clases. Y toda la política que está orientando Rajoy no se equivoca.
Hay gente que dice, es que ese hombre se equivoca, no es mala persona. No es un problema de que sea buena o mala persona, y no se equivoca. Es que Rajoy está aplicando con sus 186 votos en el Parlamento una política en defensa de las clases sociales pudientes de este país, de la oligarquía, de la banca, de la COE, y todas las medidas y la política de reformas que han hecho, analizarla una por una, y veréis como siempre tiene como perjudicados a los trabajadores y trabajadoras y a la mayoría social, y favorecidos a la banca, al poder financiero, a la derecha, a la patronal. No ha cambiado la historia, las clases están ahí, y nosotros somos, nos consideramos, nos sentimos, formamos parte de la clase trabajadora y de la mayoría social de este país, y vamos a continuar defendiendo el reparto de la riqueza, que se haga con justicia entre todos los actores que la generan en nuestro país. Eso ha sido siempre, es y seguirá siendo hasta que consigamos tener la sociedad más justa y más solidaria y más igualitaria a la que aspiramos y por la que nosotros, con canas ya, o calvos, o con poco pelo, llevamos indignados años y años, y nos encanta que los jóvenes se apunten a esa indignación, porque con la indignación colectiva vamos a continuar caminando para que conquistemos la sociedad que soñamos. Pero eso hay que hacerlo con propuestas. La indignación sola no vale. Nos podemos cabrear, manifestarnos, protestar, indignadísimos, poner a parir al que nos vayamos encontrando, pero hace falta propuesta, propuesta sólida, propuesta seria, hace falta unidad, trabajar en común, sumar, ver en qué nos ponemos de acuerdo la gente de la izquierda que vinimos de distintas culturas, de movimientos sociales, de organizaciones políticas, y buscar los denominadores comunes. Hay que sumar, pero hay que hacerlo en torno a una propuesta, a un programa, porque si ganamos elecciones en ayuntamientos, en comunidades autónomas o en el Estado, al día siguiente hay que gobernar, y al día siguiente ya no vale la indignación, el día siguiente hay que mojarse, y eso se llama programa, porque a la gente al día siguiente no le podemos decir vuelva usted mañana, porque entonces frustraremos la esperanza que hemos creado en mucha gente en nuestro país. Llevamos y vamos a llevar muchas propuestas, propuestas económicas, en programas sólidos. Y habrá una pregunta: ¿hay dinero en este país para poner en marcha las propuestas que estáis haciendo desde la izquierda? Y nosotros decimos que sí, porque hay 80.000 millones de euros de fraude fiscal, que de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución española no tenía que haber ninguno. Y porque pagamos 36.000 millones de intereses por la deuda, pagamos cada día 100 millones de euros por la deuda. Eso es lo que cuesta crear un hospital de 500 camas. Y eso lo pagamos, sencillamente porque hemos tenido y tenemos un Banco Central Europeo que estuvo al servicio y está al servicio de la especulación de la banca y no al servicio de los países. Por eso dio dinero al 1% a la banca. Por eso la banca con ese dinero compró deuda de los estados y otros acreedores. Y por eso, por ese diferencial del dinero que compraron, al 5 o al 6% de la deuda del Estado, de ese diferencial estamos pagando los 36.000 millones de euros. Y hay que plantar cara a los intereses de la deuda. Y nosotros vamos a llamar a plantar cara porque es posible y no es demagógico. Sí se puede hacer. Con los 36.000 millones que pagamos de intereses por la deuda, se pueden crear 2 millones de puestos de trabajo en este país, sin ningún género de dudas. Y esto no es demagogia, porque los acreedores, los inversores en deuda de este país, también tienen que entender que no lo pueden ganar todo cuando un país se está desangrando en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales y, en definitiva, en el factor que sustenta esta sociedad. Sí lo podemos conseguir, sí lo podemos hacer. Vamos, y concluyo, a conquistar seguramente gobiernos locales. Este país va a girar a la izquierda. ¿Cuántos? No lo sabemos todavía. Lo dirán los ciudadanos y las ciudadanas. Pero vamos a conquistar gobiernos locales. Vamos a conquistar gobiernos autonómicos, presumiblemente.
Y ojalá y podamos conquistar el gobierno de España y cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento. Cuando cambiemos la correlación de fuerzas en el Parlamento, sabéis que vamos a derogar muchas leyes, entre otras la LOMCE, para que se haga de acuerdo con la comunidad escolar. Sabéis que vamos a derogar la ley Mordaza, porque este país no necesita represión y necesita soluciones de raíz a los problemas que nos están creando el sufrimiento en nuestro pueblo. Lo vamos a hacer, pero hay que cambiar la correlación de fuerzas. Y podremos tener gobiernos, pero el gobierno no es el poder. El gobierno no es el poder. El poder real es el poder del capital, es el poder de las multinacionales, es el poder financiero. Son esos poderes que se dice que no se presentan a las elecciones, pero que mandan más que los poderes que se presentan a las elecciones. ¿Y cómo podemos combatir el poder si tenemos el gobierno en la mano? Ponemos el boletín oficial del Estado al servicio de la clase trabajadora y de la mayoría y ya está. Pero no es suficiente. Necesitamos un pueblo organizado. Porque si no hay organizaciones sociales potentes, si no hay organizaciones políticas potentes, para que cuando un gobierno nuestro cambie las leyes y atente contra el poder económico y los privilegios del poder, necesitamos al pueblo que salga a la calle a respaldar las medidas del gobierno, porque si no, no habrá cambios en este país. Y ese es el compromiso, esa es la república, esa es la participación de la ciudadanía en la cosa pública, en lo nuestro. Aquí no vale inhibirse, ser indiferentes, hay que mojarse, hay que mancharse, como decía el poeta, y por tanto hay que estar en eso. Porque si no, no cambiaremos, aunque tengamos gobiernos, no cambiaremos la estructura de verdad de poder de nuestro país para tener la sociedad que soñamos. Concluyo diciendo que hay viejas frases que siguen teniendo vigencia y tienen hoy todo el valor que tenían ayer. Y es que la solidaridad sigue siendo la ternura de los pueblos. Por tanto, solidaridad, fraternidad y cuando podamos, no os quepa ninguna duda que tendremos república, la tercera república en nuestro país. Salud y república.